es el de siempre, donde siempre estuvo. ¿Escuchó a la oposición fuertes críticas hacia quien dio los índices de pobreza, que es del 5%? Mire, el 5% no lo hizo el INDEC, para los grandes pronunciadores que no leen ni Paturuzú. Entonces, dicen y se jactan y utilizan los términos, pero no saben de dónde salen los datos, ni los leen, ni los buscan. Si se meten en Google van a encontrar millones de documentos hablando de lo que yo dije el día de ayer. Yo no quise ser exagerado, millones, por lo menos una de mis fuentes las revelé y lo puse en Twitter. Como yo creo en Clarín, la saqué de Clarín esa noticia y la publiqué y puse el link para que pudieran ver la noticia de Clarín cuando dice cuál es la pobreza de Alemania. Si no la explicaste, bueno, yo me tragué lo que Clarín me contó. Pero le voy a dar el dato, el 5% no lo hace el INDEC, lo hace FAO. FAO es una dependencia importantísima, porque habla nada menos que de los alimentos del mundo que depende de Naciones Unidas. Con lo cual, lo que hizo FAO en el día de ayer, a través de la persona de, de la presidenta de la Nación, es reconocer a la Argentina haber cumplido con las metas 1C, de lo que se conocen como los objetivos del milenio, en el cual lo que se buscaba era reducir a más de la mitad las personas subalimentadas. Recuerdo que de los 129 países, solamente la mitad más o menos cumplió con las metas. La otra parte no pudo cumplir con esas metas. En el informe de los Objetivos del Milenio, página 17, dice con toda claridad, FAO, no INDEC, FAO, que es Naciones Unidas, dice que los índices de hambre en la Argentina están por debajo del 5%, cuando el promedio de los países en desarrollo es del 13%, con lo cual muestra a la Argentina en un lugar de privilegio por razones obvias, porque trabajó mucho, con políticas públicas claras, con políticas públicas serias, para poder llevarlo a ese lugar. ¿Qué es lo que hace? ¿Sobre qué meta se toma? Es lo que les comenté yo ayer. Es necesario hablar un poquito de la técnica que se utiliza. Argentina ya abandonó el método de fijarlo en función del ingreso lisa y llanamente. ¿Por qué? Y porque eso fue inventado por los organismos internacionales, entre ellos la CEPAL, en los 90, para tapar, o mejor dicho, para que no impactara en la pobreza cuando el Estado, los estados, se desertaban de las inversiones públicas, de la salud, de la educación, que eso no impactara en la línea de pobreza. Le fijaban un número y entonces, si aumentaba por la inflación o lo que sea, la línea esa, una persona que hoy no era pobre, mañana pasaba a ser pobre en función de esa línea, dónde se encontrara y cómo lo determinara. Y yo les conté también en el día de ayer que hoy el mundo trabaja con índices multidimensionales. ¿Qué significa eso? Que también toma el ingreso, pero toma el ingreso, toma las cloacas, toma el agua, toma la educación, toma los elementos utilizados para la construcción de las casas. Muchos de esos elementos son lo que se... Puedo terminar un segundito, le prometo que ya soy cortito. Una vez que cumpla con todos los elementos, da un índice multidimensional. La Argentina está en su transición. Acabamos de transformar nuestro índice de precios al consumidor en un índice de precios al consumidor nacional urbano, con lo cual contempla todo el país por completo. Entonces estamos en pleno proceso y transición de ese índice. Alemania ya calcula con un índice multidimensional. Y la realidad es que hoy ha fijado la pobreza en el 60% del ingreso medio. El ingreso medio es de 850 euros, quiere decir que el 60% son 510 euros. Quiere decir que aquel que percibe menos de 510 euros es el que se considera pobre en Alemania. Durante todo el día, un canal de televisión importante, ligado al diario que yo leo y que me dio la información que yo les publiqué en Twitter, durante todo el día me ha atendido, que yo agradezco la deferencia, pero siguen sin prestar la atención a muchos de los que hablan en ese lugar, porque en ese marco de los 510 euros, hay mucha gente que está por debajo de los 510 euros, y 510 euros, que en la Argentina es mucha plata, en Alemania son 3 monedas, con lo cual digo, yo no estoy buscando, no, las desgracias es mucho, es el consuelo de los tontos y yo no busco eso, cuento mediciones de países de otra característica que reflejaban la fortaleza en algún momento y que las crisis, como sucedió en las últimas sucedidas en Estados Unidos, Portugal, España, Irlanda, Italia, Grecia, Francia, también llega a Alemania de alguna manera, los pone en una situación de esta característica, pero que la Argentina se ha recuperado de una situación fenomenal y que resta mucho por hacer, no tengan dudas, pero que estamos en el camino porque también estamos mostrando los números que sean comparables unos con otros, porque trocó el mundo hacia
hacia ese punto, y no porque nosotros querramos sacarlo al córner de la peor manera. Lo que mostramos es lo que muestra el mundo y vuelvo a insistir, si no, no seríamos reconocidos por FAO, que no se deja engañar por números de los institutos de estadística de los países. Son sus propios cálculos que dicen que Argentina está por debajo en sus índices de hambre del 5%, cuando el promedio de los países en desarrollo es del 13%. Ahora le escucho. No, justamente teniendo en cuenta lo que usted está diciendo, ayer de izquierda a derecha el sindicalismo y la oposición política lo criticaron y le pegaron de todos lados a usted y al gobierno, diciendo que el hambre... Se enoja el chancho y se come. ¿Perdón? Se enoja el chancho y se come. Me va a preocupar por eso. Yo sigo sosteniendo lo que digo. La Argentina, la que Néstor Kirchner agarró prendida a fuego, en donde tenían que generarse los comedores por los municipios, por las iglesias, por las escuelas o por donde sea, esa no existe más. El mejor comedor es el de su casa con su vieja al lado. No existe otro mejor comedor. Entonces, todo el trabajo que se hizo para poder llegar de la mejor manera con la asignación universal por hijo, reconocido internacionalmente por Naciones Unidas, recientemente por la Organización Internacional del Trabajo, dio sus frutos. Estamos llegando, los argentinos, la totalidad, 41.4 millones de habitantes, estamos llegando a todos aquellos que lo necesitan y cumpliendo de la mejor manera. Como si fuera poco, también a la mujer. Vio que hace poquito decimos ni una menos por los agravios a los que son sometidos las mujeres. Bueno, en este país hay decisiones que las abarcan y las contienen. Por ejemplo, en la asignación universal a la mujer embarazada, que antes estaba a la buena de Dios y no tenía solucionado su problema. Y ahora, mientras tanto, encuentran una respuesta que le garantice por lo menos su nutrición, y su nutrición es la nutrición de su hijo o de su futuro hijo a los pocos meses. Todas las tareas que se generaron en la Argentina en estos términos, todas son inclusivas, no hay una sola que no lo sea. Y de leyes laborales se votaron 48 y ninguna le hizo bajar la frente a ninguno de los legisladores. ¿Sabe por qué? Porque nunca le sacó nada a nadie, siempre fue para darle algo más. Entonces, si se han hecho gestos y acciones en beneficio de los trabajadores y de las trabajadoras de Argentina, yo tengo derecho a plantearlo de la mejor manera. Y por eso FAO reconoce que los índices de hambre en la Argentina están por debajo del 5%. Vuelvo a insistir, cuando los países en desarrollo el promedio es de 13%. Aníbal, la fiscal Viviana Fey hoy va a tener conocimiento sobre los análisis criminalísticos que se realizó por la muerte de Alberto Nisman. ¿Cree que puede haber novedades en la causa? Ya va llegando momento de que tengamos que tener novedades, porque las últimas tareas, aparte de haberlas desarrollado el cuerpo médico forense y teniendo a la cabeza a su decano, que es el de mayor prestigio y el de mayor jerarquía. También han participado los especialistas de la Policía Federal, forense, criminalístico, balístico y químico. Han revisado cuánta cosa ha dado vuelta. Me da la sensación que tienen que haber ya conclusiones que demuestren y determinen qué fue lo que sucedió. Por lo pronto ya sabemos que el deceso se produce adentro del baño con la puerta cerrada y no había otra persona que no fuera el fiscal Nisman. Entonces, si tenemos elementos de esta característica, en algún momento van a tener que decirnos, en ese juzgado de instrucción que lo único que investiga es la causa de la muerte, van a tener que decirnos precisamente esa, cuál fue la causa de la muerte, para que nosotros podamos conocer y hablar al respecto, ¿no? Ayer en Italia se entregó a Alejandro Bursaco y misma suerte correrían hoy padre e hijo Hinkins. Le quería preguntar sobre Bursaco, si es cierto que durante el 2013 aportó dinero para la campaña del Frente para la Victoria, ministro. Y yo qué sé, no lo puedo saber, no, pero es posible, no lo sé. Tanta gente aporta dinero para la campaña para los partidos políticos, no va a culpar a un partido político por alguien que eventualmente haya puesto algún aporte y ese aporte después lo deje ligado con una persona que después tuvo tal o cual decisión, buena o mala, no lo sé, no me llamaría atención que lo haya publicado o que haya aportado, pero lo desconozco, no tengo forma de saber. ¿Le sorprendió que se haya entregado ayer a la mañana? No, yo la verdad, si hubiese sido su abogado, le hubiese dicho que se entregara mucho tiempo antes. Si yo hubiera sido su abogado, perdón por meterme en lo que no tengo que meterme, pero ¿cuál es el sentido de esto? Hay un tema que se debe aclarar en los papeles, hay que ponernos arriba de la mesa y ver qué fue lo que sucedió. Que yo le hubiese dicho, entréguese antes, no cometa las torpezas de andar divagando por el mundo sin saber cómo concluir con esta situación. Si tiene patas cortas esto, a la corta, a la larga, van a terminar sentándose a un banquillo y explicando o dando explicaciones a quien se la tenga que dar. Si hubiese sido abogado, le hubiese recomendado desde el primer momento que se entregara, o si quería intentar
por lo menos lograr la excarcelación y no la con el negocio, no hubiese dado mucha vuelta, no entendía. Bueno, ahora lo que le dijimos nosotros del primer momento, que queremos que lleguen hasta el hueso, me parece que la presencia y la eventual declaraciones de las 3 personas, de los 3 argentinos que tenían, porque una vez que se presentó en este caso, y si se presentan los otros 2 va a suceder exactamente lo mismo, cae el pedido de extradición, porque automáticamente presentado comienzan otro tipo de procesos. Él tiene para dar explicaciones que van a permitirnos a los argentinos conocer qué fue lo que sucedió. ¿Y llegar hasta el hueso podría involucrar a la AFA? Otra vez sopa, no sé yo, esos muchachos, que sé la relación que pueda tener. Hasta ahora lo que conozco es que la discusión es de otro color y que es fuera del país. Y tiene que ver con las investigaciones específicas de FIFA que pueden tener alguna conexión con Conmebol o la conexión con la CONCACAF. No, nunca escuché nada que tenga que ver con AFA. Ahora, vuelvo a insistir, si nosotros decimos que como Estado o como gobierno en representación del Estado argentino, lo que nos interesa es que metan el cuchillo, raspen hasta el hueso para que todo lo que tenga que conocerse se conozca, no nos detengamos en hacer una casuística. Es todo, hasta el hueso, y que se conozca lo que se tiene que conocer.